La salvación en el Antiguo Testamento. Antes de empezar, mi hermano Oscar, mi hermana Perla, Dios les bendiga, la paz de Cristo sea para cada uno de ustedes y así también bendiciones para sus familias. Y los hermanos que se vayan conectando, pues así mismo también les daremos la bienvenida y pues estaremos tratando este tema el día de hoy. La salvación en el Antiguo Testamento. Amén. Bueno, yo creo que ya no hay ningún problema en la conexión, tanto mis hermanos que están aquí conectados, pueden ver, pueden escuchar, para poder así avanzar en la clase de hoy. La tercera clase, que sería el segundo tema que estamos viendo, ya que la primera clase vimos una pequeña introducción para dar referencia acerca de lo que es la salvación. Y la clase pasada pues veíamos la salvación en el Antiguo Testamento, hablando acerca del arca de Noé, la salvación que Dios le dio a Noé y a su familia, y siempre la intención de Dios, siempre el amor de Dios, la misericordia de Dios se muestra siempre hacia la humanidad, hacia el hombre, y pudimos ver cómo Noé alcanzó salvación por gracia de Dios y también bajo esa obediencia a la palabra de Dios, a la orden, al mandato que Dios le dio acerca de formar el arca. Y en este tema que vamos a ver, la salvación, nuevamente en el Antiguo Testamento, pero ahora tendremos entonces un siguiente tema, que es la salida de Egipto. También este punto, este tema, es muy conocido acerca de Israel cuando estuvo esclavizado en Egipto por un faraón que pues los gobernaba y los tenía en un estado de esclavitud. El trabajo era mucho, el maltrato que Israel llevaba por su enemigo, por su opresor, y sin embargo este pueblo, la Biblia nos va narrando que gemían delante de Dios, clamaban a Dios. Cuando inicia el libro de Éxodo dice que Dios escuchó el clamor de su pueblo, Dios escucha el clamor y así el Señor puede llevar y dar ese plan de salvación a Israel que se encontraba en Egipto. Para eso pues vamos entonces a dar inicio cómo el Señor en su plan, en el plan divino de la salvación para Israel que se encontraba en Egipto, pues es un inicio muy hermoso. Y la palabra pues Éxodo, el libro de Éxodo, significa salida, es la salida de Israel, ya que en el hebreo la palabra es Shemot, el libro de Shemot, que es conocido como libro del Éxodo, es decir, la salida de Israel de Egipto. Amén. La paz de Dios, hermana Sandra, la gracia y paz de Dios sea con ustedes. Bienvenida, hermana. Y quiero pues también mencionar que hoy en este día, pues el siervo de Dios, el pastor Alberto Esparza, pues por algunos compromisos no pudo estar aquí, pero gracias a Dios vamos nosotros a continuar en esta clase y nosotros pediremos a Dios que el Señor Jesucristo guarde a nuestro hermano Alberto Esparza. Amén. Bueno, la salida de Egipto. Para eso entonces vamos a ver este tema. En la diapositiva que puse, que ya está en la página del seminario, pues ahí me movió algunas letras. Aquí arriba yo había puesto el nombre Moisés, en letras grandes. Ya aquí ya no apareció en el recuadro que tenemos aquí en la pantalla, en el monitor, desde esta plataforma. Moisés, que es una palabra o es un nombre de origen hebreo, que
se dice Moshe, y que tiene un significado, sacado de las aguas. Este es el significado del nombre de Moisés o Moshe, sacado de las aguas. La palabra sacado yo aquí podía subrayar, aquí salió en un tono muy suavecito, probablemente no sé si logren ver el texto, pero dice sacado de las aguas y subrayaba la palabra sacado, que es un sinónimo de salvado. Esto es lo que quiere decir el nombre de Moisés, sacado de las aguas o salvado de las aguas. Moisés fue salvado de las aguas. ¿De qué aguas se estaba hablando? Pues del río Nilo, ya que la madre de Moisés, por la persecución y por la matanza que el faraón estaba haciendo a todos los niños, a todo varón hebreo recién nacido, había sido llevado a la muerte, ya que el faraón, esta fue la orden que dio, y la madre, la angustia, la madre en este amor por un hijo, pues formó un pequeño canasto y lo preparó para ahí meter a su hijo, y lo metió en el río Nilo, un río principal que se encontraba en Egipto, y lo lleva a su hijo, y esta canasta pues iba con dirección donde estaba la hija del faraón, la cual esta mujer lo saca de las aguas, y al ponerle el nombre Moshe, Moisés, es lo que ella quiere decir. Este niño fue sacado de las aguas o salvado de las aguas. El río Nilo, donde fue llevado Moisés en esa canasta, es un río de los más grandes reconocidos del mundo, así como en el continente africano y también a nivel mundial. El río Nilo es considerado como el más grande a nivel mundial. Para los egipcios este río era tan importante que ellos lo reconocían como un río sagrado, como un río fuente de vida, como un río de prosperidad y como un río de riqueza. ¿Por qué? Porque en aquellos lugares donde había un desierto, un calor tan fuerte que prácticamente pues la sequía habla de muerte, de hambruna, habla de pues no hay prosperidad, no puede haber siembra, por lo siguiente no puede haber cosecha. Este río era un manantial para ellos, era una fuente de vida, por eso para ellos le conocían como un río de prosperidad, como un río de riqueza. En medio de esa sequía, en medio de ese desierto, de ese calor, ese río para ellos era un gran oasis. Aunque pues el río era turbio, el río era aguas oscuras, este río es considerado para ellos como una gran riqueza. Si así podemos también tomar en cuenta y tomar una nota que el río tenía una medida más de 6,000, algunos escritos dicen 6,400 kilómetros de longitud. Hay otros datos que nos arrojan que tenía un promedio de 6,700 kilómetros de longitud, y que venía desde el sur de África hasta el norte, o del norte hacia el sur, y era un río pues que recorría gran parte del continente africano, y que atravesaba precisamente el país de Egipto, y a este río pues entonces los egipcios era un río sagrado. ¿Por qué? Porque era muy difícil tener agua por esos lugares. Sin embargo, ellos, la riqueza y la vida que ellos tenían en aquel lugar era precisamente de este río llamado río Nilo.
Este río Nilo, considerado como el más grande del mundo, pues así los egipcios lo tenían como un río sagrado. La pregunta era si el faraón, el propósito era dar muerte a todo varón hebreo, a todo bebé recién nacido, y que ahora su hija tiene un bebé en los brazos. La pregunta será, porque esta pregunta siempre quizás yo me la hice, yo me pregunté, ¿por qué entonces el faraón, al ver a Moisés en los brazos de su hija, a ver a Moisés, ¿por qué no le dio muerte? Precisamente por eso, porque este niño vino del río para ellos sagrado. Entonces, si Moisés vino del río sagrado para los egipcios, pues Faraón limitó su mano de ira o la espada contra este niño, porque lo había sacado del río que era sagrado para ellos, del río que era una fuente de vida y no le podía dar muerte a ese niño, del río que para ellos era la prosperidad y la riqueza. Entonces, por esas razones, podemos decir que Faraón se limitó a privarle de la vida a este bebé recién nacido que tomó la hija del faraón. Entonces la hija, al tenerlo en brazos, lo adopta y lo recibe ahora como un hijo. La historia es larga, podemos hablar mucho sobre este punto del crecimiento y el desarrollo de Moisés, pero nosotros nos vamos a enfocar en este tema acerca de la salvación en el Antiguo Testamento. Aquí, en este punto, podemos encontrar Moisés fue salvo de las aguas, fue sacado de las aguas, fue salvado de las aguas. Si estamos hablando acerca de la soteriología, acerca de la salvación, es muy bueno entonces mencionar sobre este punto. Moisés fue salvo de las aguas del río Nilo y así fue llevado como hijo de la hija del faraón. Se creció Moisés en el palacio real, ¿verdad? Fue criado, fue educado bajo esa disciplina egipcia. Fue enseñado bajo toda esa cultura y toda esa lengua de los egipcios. Aunque también Moisés fue criado, fue amamantado por su misma madre, ya que la misma Biblia nos da mención que esta mujer, al ver a este niño recién nacido que necesitaba una nodriza, necesitaba una mujer que lo amamantara, pues la hermanita de Moisés, que vio que la hija del faraón tomó a esta mujer, le dijo: yo conozco a alguien que te puede ayudar a amamantar a este pequeño, y así la mujer se lo lleva a la misma madre de Moisés. Entonces Moisés también fue enseñado y guiado bajo la cultura hebrea, pero también conocemos que fue criado bajo todas las enseñanzas y toda la cultura egipcia. Bueno, entonces así, para poder avanzar, conocemos que Moisés es sacado de las aguas, y ya tenemos como punto número 1 en este tema, Moisés fue salvo de las aguas del río Nilo, y estamos hablando acerca de la salvación. Es muy importante entonces tomar esto en cuenta, tomar esto como nota, porque este punto más adelante nos va a ser muy importante. Nuevamente lo vamos a retomar. Bueno, la paz de Cristo, hermano José Luis Arteaga, Dios te bendiga. Bienvenido, mi hermano. Ahora, seguimos avanzando en este punto. Tenemos a un libertador, a un hombre que llevó a la salvación al pueblo de Israel, y este fue Moisés. Moisés, que significa salvado de las aguas, sacado de las aguas. Si nosotros leemos en el libro de Éxodo capítulo 14, versículo 16, dice en este versículo: y tú, levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar
sobre tierra seca. Bueno, desde el nacimiento que estábamos viendo de Moisés, cuando la hija de Faraón lo rescata, lo salva de las aguas del Nilo, y ahí pues vemos la crianza, el desarrollo que Moisés pudo tener como príncipe de Egipto. Dios ya tenía preparado un plan para Israel. Recordamos que Israel en Egipto estaba viviendo como esclavos y estaba gimiendo, estaba clamando a Dios. La Biblia nos dice que Dios escuchó el clamor de su pueblo. Entonces Dios tuvo que elegir, preparar al libertador, al que iba a dar la salvación a Israel. Y este era Moisés. Todo este plan era un plan perfecto de Dios para la salvación para Israel. Que naciera Moisés, su libertador, y cuando Dios ya lo había llamado para ahora libertar al pueblo, usted sabe que Moisés sale huyendo de Egipto porque había matado a un egipcio, y él sale por los desiertos de Madián, y ahí defiende a unas mujeres, y el padre de esas mujeres lo adopta como hijo, pero también este hombre se llega a casar con una mujer de las hijas de Jetro, y Dios le habla cuando estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, y le dice y le cuenta todo el plan: tienes que ir a Egipto, tienes que darle libertad a Israel, tienes que hablar con Faraón. Sabemos todo este relato, esta historia. Para momento este hombre no quiso aceptar, se rehusaba, ponía muchas excusas, pero Dios a todas esas excusas le daba una respuesta concreta, y no tuvo más, sino que Moisés tuvo que ir, y él sabía lo que Dios le había dicho: yo seré en tus labios, yo estaré contigo. Y así es como Moisés se anima a ir a hablar con Faraón, porque tenía el respaldo, la ayuda, la dirección de Dios. Entonces, ahí ya tenemos también otra historia larga, las 10 plagas que Dios envía a Egipto. Y cuando Israel sale de Egipto, se encuentran frente al Mar Rojo. Atrás de ellos venía Faraón con su ejército, y en ese momento de lucha, en ese momento de angustia, ya que los israelitas empezaban a reclamarle a Moisés: para eso nos ha sacado de Egipto, para morir en las manos de nuestros enemigos, pues ellos hablaban con una razón lógica, la lógica humana. Se deja uno llevar por la vista, y veían al frente el Mar Rojo, y veían atrás pues a sus enemigos, sus adversarios, sus opresores, y ellos se sentían en un callejón sin salida. Frente el Mar Rojo, detrás de ellos sus enemigos, no tenían escapatoria, no tenían para dónde correr. Y es cuando ellos empiezan a clamar o a reclamarle a Moisés: para eso nos sacaste. Estábamos bien allá, aquí vamos a morir en las manos de nuestros enemigos. Sin embargo, ellos no tenían en mente, no tenían ningún pensamiento cuál era el propósito de Dios, cuál era el plan de Dios. Aún viendo las plagas que el Señor envió sobre Egipto, ellos desconocían en ese momento lo que Dios podía hacer acerca de su salvación. Y entonces estamos leyendo el libro de Éxodo, capítulo 14, perdón, versículo 16. Y tú, le dice Dios a Moisés, y tú, levanta tu vara y extiende tu mano. Aquí ya hay una orden de Dios. Levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Algo nunca visto. En ese momento los israelitas iban a ser testigos de un fenómeno que nunca había sucedido, nunca lo habían visto. Moisés extiende su mano, levanta su vara, divide el mar en dos, y los hijos de Israel pasan por en medio del mar sobre tierra seca.
empezaron a dar paso firme. Esta historia es muy conocida, este pasaje, este cuadro es muy ilustrativo. Cuando el pueblo de Israel pasó en medio del mar, atravesó el mar en dos y pasaron caminando por tierra firme, tierra seca, y ellos se atrevieron a pasar, dieron esos pasos de fe y empezaron a caminar. Veían quizás ese asombro, o tenían ese asombro del mar dividido en dos, y nos damos cuenta que así atraviesa Israel el Mar Rojo. El Mar Rojo, y la historia sabemos que detrás de ellos también caminó Faraón, su ejército, y cuando el último israelita pasa el Mar Rojo, cuando pasa el último israelita, Dios vuelve a cerrar el mar, y Faraón con su ejército quedó allí sepultado. Los enemigos de Israel, los que los oprimían, los que los amenazaban, los israelitas volteaban y decían: ya no están, ya no existen, nuestros opresores ya no están, nuestros enemigos se acabaron, Dios los sepultó en el Mar Rojo. Para esto, pues yo aquí he puesto como título en esta diapositiva, el Mar Rojo. El Mar Rojo es un mar que tiene una longitud aproximadamente de 2.300 metros, me parece, y una anchura de unos 335 kilómetros, 2.300 kilómetros de longitud por unos 335 kilómetros que ellos atravesaron. Y yo cuando veía esta palabra Mar Rojo me ponía a pensar qué significa este nombre, Mar Rojo. Y para mi estudio le encontré un gran significado. El Mar Rojo tiene un gran significado al estudio de hoy. ¿Por qué? Ahorita vamos a ir viendo. Mar Rojo, literalmente, pues no hay un dato que nos arroje un significado exacto. ¿Por qué así se llamó este mar? Mar Rojo. No hay ningún dato que nos arroje por qué originalmente tiene ese nombre. Hay algunas suposiciones, y una de ellas pues yo las leía en una revista que se llama Muy Interesante, y realmente pues para mí sí fue muy interesante saber pues algunas suposiciones, porque este mar se le conoce como el Mar Rojo. Se dice que los persas, los puntos cardinales los llamaban por color. Norte, sur, este, oeste, así lo que nosotros llamamos norte, sur, este, oeste, ellos no lo llamaban así. Los puntos cardinales ellos los llamaban por colores. Y cuando ellos se referían al sur, le llamaban por este color, rojo. Y cuando ellos se referían al norte, ellos le llamaban por el color negro. Precisamente si nos vamos a un mapa, vamos a encontrar el Mar Rojo en el sur, y precisamente así en el norte tendríamos el Mar Negro. Esta es una suposición según de los persas, que los puntos cardinales les llamaban por colores, y a este mar que se encontraba en el sur, pues así ellos le llamaban el Mar Rojo, es decir, el mar del sur, y el Mar Negro, pues el mar del norte. Esta es una suposición, pero también en esa revista yo leía que había otra suposición, y que para mí esa suposición es muy hermosa en el tema que estamos estudiando. Se dice que los primeros rayos del sol, y cuando decimos los primeros rayos del sol, el amanecer, los primeros rayos del día, cuando salían y pegaban sobre el monte Sinaí,
y el monte Sinaí daba ese reflejo al mar. Por eso en las mañanas se veía este mar rojizo, porque el sol salía y lo que hacía que reflejara era el monte Sinaí sobre este mar, y el mar se veía por las mañanas rojizo por el reflejo del monte Sinaí. Y eso rojizo, por eso se dice que se le llamó el mar rojo. Estas son algunas suposiciones, y esta segunda suposición, ¿por qué se le conoce como el mar rojo? Para mí fue de verdad muy interesante, porque pues ahorita adelante vamos a ver este punto hacia lo que ahora a nosotros nos corresponde. El Mar Rojo originalmente era un mar conocido como el Mar de las Cañas o el Mar de los Juncos, que ese tendría que haber sido su nombre original, pero geográficamente en los nombres así aparece siempre el Mar Rojo. Y esta segunda suposición, pues a mí me deja pues muy convencido al tema que hoy vamos a hablar. El monte Sinaí se refleja por las mañanas en el amanecer sobre este mar y se trasluce como un mar rojo. Y ahí es donde pasó el pueblo de Israel. Ahí precisamente es donde pasa el pueblo de Israel. Lo que leíamos en Éxodo 14, 16. Y tú, levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Dios le da la orden a Moisés. Cuando el mar se divide, los hijos de Israel pasaron en medio de él sobre tierra seca, sobre paso firme, sobre ese mar rojo, ese mar por las mañanas que se reflejaba el monte Sinaí, se traslucía un mar rojizo, un mar hermoso, ¿verdad? Un mar, pues no de un color natural como el mar azul, verdoso, sino un mar rojo. Y ahora, pues avanzando en esto, yo quiero dar lectura a un texto que dijo el apóstol Pablo a los Corintios, y esta está en la primera carta de Corintios, capítulo 10, en el versículo 1, versículo 2. Antes de leer este versículo, quiero decir que cuando nosotros leamos la Biblia y conozcamos la historia, conozcamos cada pasaje bíblico, cada historia, cada narración que la Biblia nos empieza a decir sobre los acontecimientos que fueron pasando en Israel, que fueron desde el Génesis, así cada pasaje, todo esto no solamente es tenerlos en cuenta como conocimiento histórico, sino que nosotros saquemos provecho de esa historia y podamos aplicarla a nuestra vida. Y eso es precisamente lo que hace el apóstol Pablo. Toma un pasaje del Antiguo Testamento, de lo que los hebreos conocían, y le cuenta, le narra a la iglesia de Corinto para ahora aplicarlo a nuestra vida. Y eso es precisamente lo que cada uno de nosotros debemos aplicar. Todo lo que leamos debemos aplicarlo en nuestro tiempo, aplicarlo para nuestra vida, y así nuestra vida pues va a ir teniendo un crecimiento espiritual. Bueno, ahora sí voy a leer primero a los Corintios capítulo 10, versículo 1 y versículo 2. Dice el 1 y el 2. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Bueno, aquí yo subrayaba una palabra, una frase, pero no era esta la que se ve en el monitor. Originalmente lo que subrayé fue la palabra que está en el siguiente renglón, que dice, todos fueron bautizados. Aquí en el recuadro se nos mueven algunas letras, acomodo que hacemos en las diapositivas, pero vamos entonces a entender esto. Lo que yo subrayé aquí en este texto es todos fueron bautizados. Si ustedes quisieran subrayar su Biblia, háganlo juntamente conmigo, esta frase, todos
fueron bautizados. El apóstol Pablo está contándoles, está narrándoles lo que Israel pasó en Egipto y atraviesa el Mar Rojo, lo que hace un momento estábamos viendo, y el apóstol Pablo les dice: no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres, nuestros antepasados, todos estuvieron bajo la nube. Ustedes saben que Dios acompañó a Israel en el desierto en una nube de día, una nube de fuego, una columna de fuego, y de noche, una nube de día y de noche una columna de fuego. Y así dice, nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en el verso 2 dice, y en Moisés, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Qué hermoso es esto. Por eso yo subrayaba aquí la frase, y todos fueron bautizados. Lo que el apóstol Pablo está aplicando y lo que el apóstol Pablo les está diciendo, una simbología muy hermosa, lo que hizo el pueblo de Israel cuando ellos atraviesan el Mar Rojo, cuando ellos atraviesan ese Mar Rojo, el apóstol Pablo está aplicándolo y dice, ellos fueron bautizados. Y usted sabe lo que es el bautismo. La Biblia nos habla acerca del bautismo. Este es un punto doctrinal fundamental para la iglesia cristiana. Cuando uno acepta a Jesucristo en nuestras vidas, tenemos que ser bautizados en agua. Y la Biblia nos enseña la forma en que debemos ser también bautizados, el nombre en el cual tenemos que ser bautizados. Bueno, estos ya serían otros puntos por el cual ir avanzando, ya es otra rama teológicamente. Pero aquí la Biblia nos está enseñando que el cristiano, le está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Cristo, tenemos que ser bautizados. Y le está poniendo cómo Israel fue bautizado en el Antiguo Testamento. Israel fue bautizado en el Antiguo Testamento cuando ellos atraviesan el Mar Rojo. Cuando ellos pasan el Mar Rojo y la columna de fuego detrás de ellos, cubriéndolos de los egipcios hasta que pasara el último israelita, hasta que pasara el último hombre de Israel, el mar se cierra. La columna siempre estuvo ahí resguardándolos. La columna estuvo siempre ahí cuidándolos. Y esa columna de fuego no es un símbolo de Dios, sino que esa columna era el mismo Señor que estaba en medio de ellos. Dios estaba guardando sus vidas. Y cuando ellos están atravesando el Mar Rojo, ellos están siendo bautizados. Por eso es muy interesante nosotros notar el Antiguo Testamento y aplicarlo a nuestra vida, ver al pueblo de Israel, todo lo que ellos atravesaron, porque es lo que ellos vivieron, lo que ellos pasaron, es una figura, es un símbolo de la iglesia hoy en día. Todo lo que ellos vivieron, cuando ellos atraviesan el mar, cuando ellos salen de Egipto, que Egipto también tiene una grande simbología en pues bíblicamente, y es el mundo. La esclavitud pues nos habla de pecado. Israel vivía en el mundo, hablándolo espiritualmente. Israel vivía en el pecado, hablándolo espiritualmente. Estoy diciendo, vivían en Egipto, vivían esclavizados, vivían en el mundo, vivían en pecado. Esto es lo que nosotros así vivíamos. Estábamos en Egipto, en el mundo. Estábamos esclavizados, estábamos en pecado. Éramos esclavos del pecado. No podíamos dejar el pecado. Teníamos vicios que no podíamos desprenderlos de nuestra vida. No sé cada uno de ustedes qué vicios, qué pecados pudimos haber cometido en nuestra vida pasada antes de conocer a Cristo. Yo tenía pecados, yo tenía vicios. No podía separarme de ellos, no podía dejarlos. Sin embargo, el Señor viene y rompe las cadenas, me libera del pecado. En Cristo soy libre, en Cristo he sido salvo, así como el pueblo de Israel salió salvo.
hemos salido salvos en el nombre del Señor Jesucristo, salvos del pecado, libres del pecado, de todo vicio, de toda cosa que había contaminado nuestra vida. Hoy nos declaramos y nos vemos libres, pues todo esto es para la gloria de Dios. Ahora, el pueblo de Israel entonces cuando atraviesa el Mar Rojo, que estamos viendo bíblicamente, el texto aquí en el monitor nos está diciendo que ellos fueron bautizados en la nube y en el mar. Pero aquí es algo muy, muy importante notar. Ellos fueron bautizados y dice en Moisés. En Moisés todos fueron bautizados. En Moisés ellos tuvieron su liberación. ¿En quién? En Moisés. Moisés era su libertador, hermanos. Si podemos ver, Moisés era su libertador. Amén. Me detengo un momento. Mi hermana Sandra dice que se traba un poco la transmisión. No sé, mi hermano José Luis dice que salgo y vuelvo a entrar. Bueno, no sé si algunas cosas, pero no sé si mis demás hermanos esté trabando su... Mi hermano Oscar dice todo bien. Mi hermana Sandra, no sé si puede hacer entonces el internet. No sé si tenga que salir y volver a entrar a ver si se acomoda nuevamente esto. Mi hermana Perla también dice que todo va bien. Entonces podría ser mi hermana Sandra que es el internet que está manejando. Es la señal que usted tiene. Esperemos que se mejore. No sé si salga y vuelva a entrar para ver si se mejora. Se mejore la señal de internet. Amén. Bueno, entonces en lo que íbamos, amén, hermana. Aquí le esperamos. Dice, voy a salir y entonces esperemos que entre y mejore su señal. Bueno, entonces lo que nosotros estábamos viendo, que el pueblo de Israel fueron bautizados cuando atravesaron el Mar Rojo. Y yo lo que aquí veo dice que en Moisés fueron bautizados, en su libertador fueron bautizados. Si usted lee con atención, eso es lo que está diciendo el versículo. El versículo 2 dice, y en Moisés todos fueron bautizados. Si traducimos esa palabra Moisés, que él fue su libertador, podríamos decir, en su libertador, todos fueron bautizados. En su libertador ellos fueron bautizados. Y así alcanzaron su salvación. El mundo quedó atrás, Egipto quedó atrás, su opresor quedó sepultado, ya no más pecado, ya no más esclavitud, ya no más opresión. Cuando ellos se encuentran del otro lado, pues nos damos cuenta que ellos están libres, están totalmente libres. Vemos enseguida el monte Sinaí, donde Dios lleva a Moisés para darle las tablas de la ley, los estatutos, la orden que debe ahora vivir Israel bajo ese régimen divino que Dios le da a conocer a su pueblo. Bueno, ahora nosotros en Cristo, cuando llegamos al camino, al conocimiento, nos bautizamos, salimos del bautismo, ahora tenemos también la palabra de Dios que nos va guiando, que nos va enseñando, que nos va instruyendo, que nos va dirigiendo, que nos va iluminando, que nos va ordenando, que nos va mandando, que nos va dando sus estatutos, sus mandamientos para poder vivir, seguir bajo esa palabra que el Señor nos da. Israel igual, así lo tuvo, igual nosotros. Fuimos bautizados en nuestro libertador. Israel fue bautizado en Moisés, en su libertador. Nosotros tenemos un libertador y sabemos que ese libertador se llama Jesucristo. Y nosotros somos bautizados en Jesucristo. Por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles, todos los bautismos que se hicieron, ustedes se van a dar cuenta que la iglesia de Jesucristo es bautizada en su libertador. Y la iglesia primitiva, como cada uno de nosotros, puedo decir, probablemente nosotros hemos sido bautizados. O yo, hablo yo por mí, digo, yo he sido bautizado en mi libertador. ¿Por qué? Porque cuando me bauticé se invocó el nombre de Jesucristo. Y
Y nosotros igual, fuimos bautizados en nuestro libertador. Ellos fueron bautizados en Moisés, en su libertador. Nosotros somos bautizados en nuestro libertador. Y nuestro libertador no se llama Moisés, nuestro libertador se llama Jesucristo. Por eso cuando se nos administró el bautismo, se pronunció el nombre de Jesucristo y nuestros pecados fueron perdonados. Bueno, voy a avanzar. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice: y aquella agua representaba el agua del bautismo por en medio del cual somos ahora salvos. Nuevamente nos habla que el bautismo para ellos fue el bautismo. Pero los contextos de esta carta, Primera de Pedro, capítulo 3, 21, nos está hablando de Noé, el arca de Noé, los que fueron salvos. Dice que 8 personas fueron salvas en el arca, fueron salvas del diluvio. Y precisamente en el verso 21, pues dice: y aquella agua representaba el agua del bautismo por medio del cual somos ahora salvados. Tanto Israel fue bautizado en agua cuando atraviesa el Mar Rojo, como Noé con su familia fue bautizada en agua cuando ellos estaban en el desierto y el diluvio estaba sobre ellos. La Biblia también nos enseña, hablando el apóstol Pedro ahora, que estos hombres fueron salvos por esa agua, el agua del bautismo. Entonces, si estamos hablando de la materia soteriología, de esa materia que nos habla de la salvación, en el Antiguo Testamento que nos está hablando de la salvación, en el arca de Noé y la salvación de Israel sobre Egipto cuando atraviesan el Mar Rojo, y cuando ellos están pasando por esas aguas, el Nuevo Testamento nos está haciendo referencia a que ambos fueron bautizados en agua. Pues cada uno de nosotros, hermanos, de la misma manera, para ser salvos, tuvimos que ser bautizados, sumergidos en agua, para que pudiéramos obtener así nuestra salvación y perdón de pecados. Pero los siguientes textos que yo apunto aquí, que están en Apocalipsis y en el libro de Efesios, también se movieron, ¿verdad? Pero sí se pueden leer. Apocalipsis 7:14 dice: estos son los que han pasado por la gran persecución, los que han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Yo debo entender algo acerca del bautismo para mi salvación. Y lo que debo entender perfectamente, que no solamente bajo a las aguas para ser mojado y sumergido, mojado totalmente, sino que a través cuando nos sumerge el ministro que efectúa el bautismo, y esas aguas literalmente que tenemos, que se ministra el bautismo, esas aguas espiritualmente nos habla la Biblia que es la sangre de Jesucristo, porque la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Juan el teólogo, Juan el apóstol, hace una pregunta, y la pregunta la hace a Dios, y dice, ¿quiénes son estos? ¿Verdad? Hace una pregunta, ¿quiénes son estos? Dios le responde, estos son, o la respuesta la tenemos aquí en Apocalipsis 7:14, estos son los que han pasado de la gran persecución, los que han lavado y han blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Cuando nosotros somos bautizados, cuando nosotros somos sumergidos, estamos siendo sumergidos en la sangre de Jesucristo, fuimos sumergidos en la sangre de Jesucristo y nuestros pecados fueron perdonados. Nuestra vestidura fueron lavados, fueron blanqueados a través de la sangre de Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 7, también el apóstol Pablo hace referencia sobre esto y dice, la sangre que Cristo derramó en su muerte
pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. ¿Qué es lo que nos libera del pecado? ¿Qué es lo que nos salva del pecado? La sangre de Jesucristo, que derramó a través de su muerte, a través de ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Entonces nos damos cuenta, lo que nos limpia de nuestros pecados no sencillamente es el agua, literalmente en el bautismo, sino que es espiritualmente a través de la sangre de Jesucristo. Cuando uno es bautizado en agua, estamos nosotros tomando la sangre de Cristo que nos está lavando, nos está limpiando de todo pecado. Por eso quiero entonces yo aquí retomar, hermano, precisamente lo que encontrábamos hace un momento, cuando el pueblo de Israel atraviesa el mar Rojo. Este mar, hermanos, que por las mañanas cuando el sol salía y el monte Sinaí era reflejado en el mar, y que este mar reflejaba o traslucía un color rojizo, rojo, y ese color rojo es el color de sangre, y cuando ellos atraviesan ese mar, el apóstol Pablo nos está diciendo, ellos estaban siendo en Moisés todos bautizados. Ellos estaban siendo bautizados en el Mar Rojo. Ese mar que era reflejado, el monte Sinaí, y que traslucía rojizo. Ese color rojo que ahora nosotros cuando somos bautizados en una pila bautismal o en un río o en un mar incluso, hermanos, no es literalmente esas aguas. Nosotros sabemos que espiritualmente es la sangre de Jesucristo que nos está limpiando, está borrando todo pecado que nosotros llevábamos. La Biblia nos está enseñando, así como el Señor salvó a Israel de Egipto y ellos pasaron por el bautismo en el Mar Rojo, nosotros al conocer a Cristo y ser bautizados somos salvos del pecado, somos salvos del mundo. Satanás que es Faraón que representa ahí Satanás, nosotros somos liberados de su yugo, de sus garras, y Cristo nos da ahora la libertad, la salvación. Es muy importante nosotros ahora como iglesia conocer, reconocer todo esto, lo que el Señor hizo por nosotros, por amor a nosotros. Así como Dios libera a su pueblo y les da un libertador, así Dios por amor a nosotros nos da un libertador, y este libertador se llama Jesucristo. Y en Jesucristo somos ahora bautizados. Ahora nos podemos contar nosotros como libres del pecado, nuevas personas, nuevas criaturas, salvos para Él, y con toda libertad podemos decir, somos libres. Las cadenas han sido rotas, el enemigo ha sido derrotado, Cristo lo venció, y ahora nosotros gozamos de esta salvación en el Señor Jesucristo. Pues esta ha sido la clase de este día, hermanos, y gracias a Dios que el Señor Jesucristo se dio un rescate por nosotros, y que hoy nosotros entendemos esto, que en Cristo nosotros somos rescatados y en Cristo somos bautizados a través de la sangre de Jesucristo. Amén. Pues así es, con la ayuda de Dios, mantengamos nuestras vestiduras blancas, nuestros vestidos blancos, porque estamos ya a punto de entrar a las bodas del Cordero. Estamos a punto ya de recibir a Cristo y estar con Él en los aires. Hermanos, pues esta es la tercera clase, pero el segundo tema de esta materia, soteriología, que nos habla acerca de la salvación. Y cuando siempre vamos a ver en el Antiguo Testamento cómo fue el pueblo de Dios salvo por Dios, tenemos que entonces encontrarle ahora a nuestra vida y poderlo aplicar ahora a nuestra vida, para que nuestra vida espiritual tome ese sentido, valoremos lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, y así sigamos en el amor con la ayuda de Dios aquí en su camino. Así es, mis hermanos, mi hermano José Luis, mi hermano Oscar, mi hermana Perla y mi hermana Sandra. Gracias a Dios que en este día les ha permitido Dios estar
conectados en esta clase, en esta materia. Yo bendigo sus vidas y deseo para cada uno de ustedes que el Señor Jesucristo, que mi Señor Jesucristo les bendiga y que nos guarde de todo pecado y de toda tentación. Dios les bendiga.